manejo expectante del alumbramiento, o sea, el alumbramiento normal, el alumbramiento sin intervención, el clásico, pues alumbramiento dirigido, conocido también como el manejo activo del alumbramiento, en que se toman algunas intervenciones recomendadas con cierto nivel de evidencia. Las complicaciones de este periodo, como pueden ser la retención de placenta y de fragmentos placentarios, la revisión del canal del parto y extracción manual de la placenta. El objetivo que tenemos con esta clase es que ustedes comprendan los procesos fundamentales, los procesos esenciales que ocurren durante el alumbramiento normal. Van a aprender los pasos para el alumbramiento dirigido. Tienen que comprender los diferentes procesos que pueden complicar este tercer periodo del parto y aprender los pasos para corregir estas alteraciones, estos procesos que salen fuera de lo que es normal dentro de este periodo de alumbramiento. Ese es el alumbramiento normal. Ustedes recuerdan que el parto tiene, ¿no?, una fase latente, la fase activa. Y dentro de la fase latente tenemos el periodo de dilatación, el periodo expulsivo, y desde que nace el feto ya pasa al tercer periodo, que es el periodo del alumbramiento. Esto reviste capital importancia. Recuerden de que aquí es donde pueden haber complicaciones que pueden afectar y comprometer la integridad de la homeostasis o inclusive la vida de las pacientes que se están atendiendo. Este es también llamado el tercer periodo del parto. ¿No? Y se inicia, pues, como habíamos adelantado, desde que nace el feto y concluye con la salida de la placenta y los anexos ovulares. Esto es un alumbramiento normal. Es un fenómeno muy activo en el que se producen algunas fases, como son el desprendimiento, el descenso y expulsión de la torta placentaria, junto con sus anexos, es decir, el cordón umbilical y las membranas ovulares. ¿No? Una vez que sale el feto, ahí es donde nosotros vamos a esperar que ocurra el alumbramiento. Entonces, ustedes recordarán ya por su clase anterior que la placenta es un órgano que tiene como papel fundamental el soporte vital para el feto. Se produce una comunicación, un intercambio entre ellos, entre la madre y el feto, durante el periodo de gestación. Y la integridad de ella es fundamental para que el feto desarrolle todo su potencial genéticamente determinado, ¿no? Se desarrolla la placenta se desarrolla de los tejidos extraembrionarios del saco gestacional y también de la modificación del endometrio materno, como verán y como recordarán en la formación de la placenta. Por lo tanto, tiene un componente fetal a través del corión, ¿no?, corión frondoso, y un componente materno a partir de la decidua basal. Ustedes recuerdan que la decidua es el endometrio modificado por el embarazo. Un breve recuerdo anatómico de la placenta y los anexos, ¿no? Esta placenta tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros, ¿no? Un diámetro de 15 a 25 centímetros. Tiene un espesor
de 3 a 4 centímetros, un peso global entre 400 y 600 gramos. Tiene dos caras, la cara fetal, que es la cara limpia, ¿no? Y la cara materna, que es la cara sucia, la cara que está pegada hacia el útero y que nos puede dar patología cuando esto no está bien adherido. Y tiene estos surcos, ¿no? Tiene estos surcos y elevaciones como islotes que se llaman cotiledones. Tienen importancia después, como se les comentará, que tienen que revisar la placenta después de expulsada. Y el cordón umbilical, ¿no? Tiene 3 vasos, 2 arterias y una vena. Tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro y está sostenida por tejido conectivo conocido como la gelatina de Wharton, ¿no? Las membranas son el corion y el amnios, y aquí recordemos que el endometrio se transforma en decidua, y esta decidua tiene una capa profunda, una capa media esponjosa, que es importante para esta separación de la placenta en el momento adecuado, y tiene una capa superficial, llamada capa compacta. Entonces, la decidua se transforma, ¿ya? La decidua se transforma, aquí en verde, ¿ya? Y, perdón, el endometrio se transforma y forma la decidua, que tiene fases, como es la decidua basal, que está donde se implanta el blastocisto, ¿ya? Está en toda la zona de implantación del blastocisto, en contacto con el corion. ¿Ya? Tiene otra fase, ¿ya? Esta decidua tiene otra fase, ¿no? Que se llama decidua capsular, que envuelve al saco amniótico. Y hay otra que es la decidua parietal, que se forma cuando se juntan, se adosa a la pared esta decidua capsular. Entonces, ese es el componente materno. El componente fetal, a través ¿no? de lo que ustedes conocen como el corion, que tenemos el corion frondoso, ¿no? El corion leve, ¿ya? El corion frondoso y el corion leve, que es lo que nosotros debemos recordar. El corion frondoso, como su nombre lo indica, está en la base en donde se pone en contacto con la decidua y que posteriormente va a formarse la placenta. El alumbramiento en sí puede ser espontáneo, ¿no? Como nosotros clásicamente aprendimos. Puede ser dirigido cuando se interviene con algunos fármacos y maniobras. Puede ser corregido cuando no se produce espontáneamente, se corrige a través de algunas maniobras, y puede ser manual cuando se ha retenido la placenta, que vamos a ver más adelante. Entonces, el alumbramiento, repetimos, se inicia con la salida del feto y concluye con la expulsión de los anexos ovulares. Dura entre 3 y máximo de 30 minutos, ¿no? Eso es lo que debemos procurar recordar siempre. Antes se daba más tiempo, pero se ha visto que si después de 30 minutos no sale la placenta, hay que prepararse para hacer maniobras que permitan la salida de la misma. En la inmensa mayoría de partos ocurre antes de los 30 minutos, antes de los 15 minutos, alrededor de 15 minutos. En esta etapa, aquí sí, la principal complicación es la hemorragia. Durante todo este proceso de alumbramiento, definitivamente van a haber sangrado.
Pero como nosotros tenemos dos situaciones para el nacimiento del bebé, a través de la vía vaginal y a través de la cesárea, entonces, mediante la vía vaginal se espera con un máximo de 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros. Y cuando es a través de la cesárea, se espera un sangrado de hasta 1000 mililitros. Mayor cantidad ya da origen a una patología que se conoce como hemorragia postparto, ¿no? Este alumbramiento tiene fases clínicas, ¿no? O sea, desde que nace el bebé hasta que se produzca ya todo el proceso, tiene fases. Hay una etapa después del nacimiento que se llama de silencio clínico. Aquí aparentemente la mujer está en paz, está tranquila. Ya salió el bebé. Ya se terminó la dilatación del cuello, que es lo que más molesta. Es un dolor muy intenso, la dilatación del cuello. Obviamente el paciente da una respuesta objetiva si es que tiene no, un umbral alto o un umbral bajo, va a dar una respuesta que se observe. De un umbral bajo, la paciente se queja, grita, yo. Un umbral alto, la paciente está prácticamente sonriente y feliz. Pero en el silencio clínico, verdaderamente sí, ustedes, nace el bebé y lo ponen al regazo materno, la madre lo tiene contacto, apego precoz, inicio de la lactancia, tiene muchas ventajas y beneficios. Y después de esto, o sea, que aparentemente está tranquila, pero aquí hay una intensa actividad uterina, una intensa actividad uterina. Hay contracciones muy fuertes, pero que son imperceptibles. ¿Ya? Después de esta fase, ya viene el desprendimiento. Se comienza a desprender la placenta, ¿ya? Para luego, ¿no?, ir descendiendo hasta el segmento inferior, ya sea la vagina, hasta expulsarse, ¿ya?, que según el mecanismo de expulsión vamos a ver, presenta una u otra cara de la placenta. Esas son las fases. Entonces, vamos a recapitular y decir que después de la expulsión del feto, el útero se contrae espontáneamente y se contrae en una proporción directa, ¿no? Una proporción directa a la disminución de su contenido. Entonces, como el feto sale, reduce el tamaño del útero bruscamente y definitivamente la superficie de implantación placentaria se reduce y comienza a haber desgarramiento de vasos y de tejidos. La placenta no puede adaptarse a esos cambios. ¿Por qué? Porque no tiene una elasticidad, ¿no?, marcada, su contractilidad es mínima, y como carece de tejido muscular, no puede alterar su estructura, su tamaño, su grosor. Por lo tanto, el desprendimiento se va a producir ya entre la capa compacta, ¿ya?, entre la capa compacta y la capa esponjosa de la vesícula materna, ¿no? Esto definitivamente influenciado, repetimos, por la retracción uterina y las contracciones uterinas. Aquí hay tracción y rotura de las vellosidades de la vesícula basal y tiene importancia aquí esta estructura que se llama capa o membrana de Nitabush, ¿no?, que es una hialinización entre el corion y la decidua, y que la presencia de esto permite que hasta allí nomás crezca pues la placenta, que no invada más allá de esta fase, si no tendríamos una alteración en la adherencia, como vamos a ver más adelante. La ausencia de esta membrana es importante, ¿no?, en la génesis de alteraciones del
del tercer periodo del parto. Esa es la importancia de esta membrana. Entonces, ¿cuáles son los factores fundamentales para que se desprenda la placenta? Las contracciones uterinas, ¿no? Las contracciones uterinas y la disminución de la superficie del útero. ¿Ya? Al producirse ello, habíamos dicho, se produce un despegamiento y se desgarran, ¿no? Senos venosos, lo cual va a conducir a una hemorragia y que va a formar un hematoma interútero placentario que se va a completar por mecanismo físico ya el desprendimiento. Y repetimos, esta hemorragia fisiológica no puede ser mayor a 500 mililitros. Entonces, se producen mecanismos de hemostasia temporal, ¿no? Por la retracción del coágulo que ocluye los vasos uterinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que el músculo uterino se contrae, ¿no? Se contrae y ocluye, ahorca los vasos. Es como nosotros si tuviésemos un michi, ¿no? Y aquí, por aquí están los vasos. Aquí están los vasos, ¿no? Los vasos. Y si la estructura del michi se contrae, ¿qué hace? Cierra esos vasos, los cierra, los ocluye, los estrangula, ¿verdad? Y esa es la ligadura viviente de Pinar. Y luego también hay otros mecanismos que son los mecanismos fisiológicos al iniciarse la cascada de la coagulación. Ahí se termina ya. Pero es fundamental este hecho, que una buena contracción uterina nos da una buena ligadura viviente de Pinar, lo cual nos garantiza un buen una buena compresión y por lo tanto se minimiza la pérdida hemática. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se desprende la placenta? ¿No? Depende, son dos mecanismos. El mecanismo, ¿no? De Bodelock-Schultz y de Bodelock-Duncan, según sea que el desprendimiento se inicie por la cara posterior o si es lateral. Si es lateral, ¿no? Entonces, nosotros vemos que aquí en este mecanismo de Bodelock-Schultz, llamado como Schultz, ¿no? Es el 80% de los casos, ¿ya? Se da en las placentas que están adheridas en la porción fúndico-lateral de la placenta, del útero, a nivel de la cara del útero. La placenta es fúndica, ¿no? Fundamentalmente, y comienza por la cara posterior, o sea, por la zona adherida, ahí comienza a formarse el hematoma. Este hematoma desprende más tejidos, desplaza, ¿no? Empuja hacia el segmento inferior, hacia la placenta, y este descenso va haciendo que la placenta arrastre las membranas, ¿no? Arrastre las membranas, ¿no? Las lleva consigo, porque viene, como indica la flecha, hacia abajo, ¿no? Entonces arrastra las membranas y va a quedar la placenta, da una imagen invertida, ¿no? Si ustedes se imaginan acá como un paraguas acá. Entonces acá aparece la cara de la placenta, ¿no? Esta parte aparece. Acá aparece el cordón y aparece por la cara limpia, aparece por la cara fetal. Este es el alumbramiento
a los Schultz, que aparece por la cara limpia, 80% de los casos. El desprendimiento es central y este hematoma retroplacentario va haciendo por mecanismos físicos que se desprenda, ¿no? Que descienda la placenta hacia los estratos inferiores. Y aquí clínicamente se da que después de que sale la placenta aparece el borbotón, el sangrado. En cambio, el mecanismo de Duncan, ¿no? El desprendimiento comienza por el borde, comienza por un borde, ¿no? Entonces, por un borde y se va desprendiendo, habiendo un sangrado precoz, temprano. ¿Por qué? Porque es lateral, es muy lateral el desprendimiento, entonces discurre fácilmente la sangre por este costado y se objetiva prácticamente desde el inicio. Es el 20% de los casos que se presenta este mecanismo. Entonces, la placenta es expulsada por la cara materna, por la cara sucia, por la cara sucia. Ustedes no ven la cara brillante, lustrosa, que es la cara fetal cuando la placenta está recubierta por sus membranas y la inserción del cordón, sino ven primero la parte fetal, la parte de la placenta, la parte de los cotiledones. Ese es el mecanismo a lo Duncan, cara sucia. Y ya estos mecanismos también son complementados por los factores químicos, como es la fibronectina oncofetal, la presencia de prostaglandinas, citocinas, ¿no? Y para después, ya los factores de la coagulación hacen que se termine de producir de reducir la pérdida hemática. Esto va a darnos unos signos de separación, o sea, ¿qué es lo que ocurre con el útero cuando va a producirse el alumbramiento? El útero se hace globular, se hace muy firme por las contracciones, puede haber un borbotón de sangre, ¿ya? El útero asciende, ¿no? En el abdomen, porque la placenta, una vez que se separa, cae pues, al segmento inferior y la vagina, y este volumen impulsa el útero hacia arriba. El cordón umbilical sale un poco más de la vagina, lo que indica que la placenta pues ha descendido, ¿no? Esos son signos de separación que se traducen en algunos que tienen nombre propio. Por ejemplo, el signo de Schroeder, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se desprende, la placenta cae al segmento inferior hacia la vagina y el útero asciende, ¿ya? A veces a nivel del ombligo, por encima de él, y se lateraliza hacia la derecha. Se lateraliza a la derecha, ¿ya? Se lateraliza a la derecha. Entonces, ustedes ven en la paciente que se forma una bola ahí muy dura. ¿Y por qué se lateraliza a la derecha? Porque el ligamento redondo ipsilateral es más corto. Es más corto. Entonces lo tracciona hacia la derecha. Por eso es que desciende. Si el útero no asciende, si hay sangrado inicial y el útero no asciende, ustedes pueden estar eh, sospechando ya de que este es un alumbramiento a los Duncan. El alumbramiento a los Schultz nos permite hacer mejor las maniobras, es menos complicado y con el tipo Duncan es mucho más probable que se desgarren las membranas. Por eso hay que ser muy cuidadoso y delicado en la técnica de expulsión. Otro de los signos de desprendimiento, le decimos, es el sangrado. Es el signo de la pérdida hemática, ¿no? Que es desde el comienzo en el tipo Duncan, ¿ya? Y es tardío en el tipo Schultz. Una vez que sale la placenta, como el coágulo está atrás,
recién sale la sangre en este mecanismo de tipo Schultz. Y en la Duncan aparece sangrado desde un inicio porque es muy lateral. Entonces aparece el signo de la pérdida hemática. Hay otros signos también. El signo de Kushner, que se pinza el cordón, ¿no? Y luego se tracciona el útero hacia arriba, ¿no? Se tracciona hacia arriba, hacia el ombligo. ¿Ya? Y esto lo hacen con la mano que va sobre el abdomen. Si la pinza no sube, es porque ya está desprendido el útero, la placenta. Ya se desprendió la placenta. Pero si es que todavía sube, es porque todavía no se ha desprendido la placenta. Es decir, yo lo elevo, entonces esto de acá tiende a subir cuando la placenta está todavía pegada. Cuando ya está desprendida, por más que lo eleve, ¿no? Por más que lo eleve, esto va a permanecer inmóvil. O sea, esto de aquí ya no se mueve. Ya no se mueve. Este es el signo de Kushner. El signo de Alfeld es el en que se toma en cuenta el descenso del cordón. Uno clampa el cordón en el introito y observa si este ha descendido. Si esta marca que uno pone ha descendido. Cuando ha descendido ya 10 centímetros aproximadamente, ¿no? Ya vemos nosotros que probablemente se ha producido el desprendimiento de la placenta y está lista para expulsarse, ¿no? Entonces, como ven aquí, marca inicial y después, donde está la marca al final, quiere decir que ya se ha desprendido la placenta. El signo de Alfred. El signo de Fabre o del pescador, uno pone una mano toma el cordón con una mano y otra mano la pone en el fondo del útero. Y uno hace movimiento de tracción, hacia abajo, ¿no? Uno jala esto. Entonces, al jalar, se transmite la onda hacia el fondo uterino, entonces es porque está pegado. Cuando está desprendido, si uno jala, entonces ya no hay forma. Si uno jala, ya no se transmite aquí. Ya no hay transmisión de movimiento. En cambio, cuando está prendida, obviamente sí va a transmitir movimiento a la mano. Ese es el signo de Fabry, o del pescador, más conocido como el pescador. Y el signo de Strasma es lo contrario. Yo ejerzo presión hacia el fondo del útero y este debe transmitirse al cordón cuando la placenta no está desprendida. Si la placenta está desprendida, yo estimulo el fondo y no siento nada acá en el cordón. No se siente nada. Acá ya no hay movimiento. Acá todavía hay transmisión de movimiento. Entonces, cuando hay transmisión de movimiento, la placenta no se ha desprendido. Cuando no haya transmisión es porque ya no hay placenta en este lado. ¿De acuerdo? Son los signos de desprendimiento normal. Entonces, todo está claro hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí se lo escucha. Bien. Entonces, no hay preguntas hasta acá. Después del desprendimiento de la placenta, entonces ella cae al segmento inferior, hacia la vagina y luego protruye por el cervix, ¿no? Se protruye por el cervix y luego cae a la vagina. Entonces, aquí ya juega un papel importante también la contracción voluntaria de la prensa abdominal. Los músculos abdominales deben de hacer una función de pujo
¿no? Y este se desencadena porque se comprime la parte del recto sigmoides y se produce ese reflejo. Entonces, cuando ya se produce la expulsión de la placenta y las membranas, el útero se contrae, se reduce de tamaño, se forma el globo de seguridad epinar, sigue este hecho siendo vital en esta etapa, y después de que ocurre esto, se reactiva la hemostasia, ¿no? Junto con la ligadura de Pinar, siendo la ligadura de Pinar el elemento más importante para mantener detener la pérdida hemática. Entonces, una vez que sale la placenta, ¿no? Ya nosotros recién podríamos hacer algunas maniobras, recién. Pero definitivamente, hasta antes de que salga, no se debe realizar ninguna maniobra, ¿ya? Hasta que nosotros estemos seguros de que se desprendió la placenta. ¿Ya? En este caso, ya cuando vemos ya la placenta, se puede hacer una maniobra que se llama la maniobra de Brand-Andrews, ¿ya? Entonces, la paciente, si puja y no logramos estar seguros, nosotros podemos sí hacer esta maniobra en la cual fijamos el cordón, traccionamos ligeramente el cordón y desplazamos el útero hacia arriba, ¿ya? Para favorecer el desprendimiento de las membranas. Cuando se consigue ya la expulsión de la placenta, entonces aparece la placenta y uno realiza la maniobra de Dublín, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Ya, repetimos, la maniobra de Brand-Andrews, ¿no? Con las manos que están en el pubis y desplazamos el útero hacia el ombligo, y con la otra mano traccionar suavemente el cordón, ¿no? Esto tiene que hacerse con técnica adecuada, porque si uno lo hace muy bruscamente y la placenta está todavía adherida, podemos invertir el útero, traer el fondo hacia acá y como una naranja, ¿no? Cuando ya uno le saca el jugo y le da la vuelta, así se presenta la parte interna del fondo, la parte interna del fondo, ¿no? Aparece acá, invertida. Entonces, pero eso es una maniobra que se hace dentro de la tensión del parto normal. Una vez que sale la placenta, uno suelta la tracción que tenía y en copa, o sea, con las dos manos, como una copa, la recibe a la placenta y la gira sobre su eje, ¿no? 370, 720, ¿no? 1440 grados y así, tantas veces como sea necesario para tratar de producir el desprendimiento de las membranas. Entonces, esta se llama la maniobra de Dublín. ¿En qué momento pinzamos el cordón? Esto es importantísimo. Es importantísimo. Nace el bebé, ¿ya? Después de la expulsión del feto, nosotros colocamos al neonato más o menos a nivel del introito materno, o sea, a esa altura, puede ser en una mesa o también en el vientre materno. Ahí lo podemos colocar. Si tenemos como, ligeramente por abajo. No es que lo pongamos en el piso, ligeramente por abajo. Y esto nos recomiendan, y es una evidencia, y está en las normas nacionales y recomendaciones internacionales, esperar entre 1 y 3 minutos. Y se pinza el cordón, ¿no? Se pinza el cordón entre 3 y 10 centímetros y se realiza el corte del mismo. Pero después de
un tiempo. No es de que sale el bebé y obviamente estamos hablando de un alumbramiento normal con un feto en todas las mejores condiciones. Si cumplimos estas medidas, este protocolo, vamos a beneficiar al feto porque le puede pasar de la madre, le pueden pasar un promedio de 80 mililitros y le provee casi de 50 miligramos de hierro, lo cual previene la anemia neonatal. Por eso es importante esperar. Entonces, lo que debemos hacer es esto. Está bien. Correcto. Esto es correcto. Esto. Nunca. Nunca elevar al feto sobre la madre, el nivel de la madre. Jamás. Esto no. Grábenselo. No. No. Esto no. Remarcado. No. Esto jamás lo deben hacer. Porque le quitamos al feto este beneficio. Entonces, ¿cuándo debemos clampar el cordón umbilical? A ver, Jansen. Jansen. Valeria Linares. Sí, doctor. Se recomienda un clampaje precoz del cordón umbilical, sobre todo durante el primer minuto, pasar el primer minuto. Se recomienda el clampaje precoz. ¿Qué estamos diciendo? Que el clampaje debe ser tardío, Valeria. Que debemos esperar entre 1 y 3 minutos para clamparlo. Porque el bebé, de ese modo, tiene este beneficio. Tiene el beneficio de una transfusión prácticamente. Entonces, no se olviden, debemos esperar el clampaje tardío. ¿Ya? No se olviden, por favor. ¿Qué debemos hacer después del alumbramiento? Tenemos que revisar eh, la placenta definitivamente. Nosotros tenemos que buscar alguna complicación probable, tanto a nivel de la placenta, a nivel de la madre, ¿no? Entonces se revisa la placenta y los anexos fetales, se revisa la involución uterina, es decir, está bien contraído el útero, se revisa el canal del parto y una evaluación materna general para ver si sus funciones vitales están dentro de lo aceptable. Entonces, ¿qué hacemos? Examinamos la placenta y ya sabemos que tiene una cara fetal. Es una cara lustrosa, brillante, ¿no? Debemos verificar la longitud, la inserción, el número de vasos del cordón, ¿no? La implantación. ¿Dónde está la implantación? ¿Es central o no es central? Debemos ver si los vasos se abren en la torta placentaria y no se abren acá arriba, lo cual sería una inserción membranosa del cordón, lo que puede tener o puede explicarnos algunas alteraciones a nivel del feto. Tenemos que ver si el cordón ha tenido nudos verdaderos, nudos falsos, ¿no? Si hay hematoma, hay continuidad de los vasos también. Recuerden que si nosotros vemos vasos que en el borde se rompen bruscamente, hay que pensar que puede ser un lóbulo accesorio, una placenta satélite, una placenta subcenturiata, ¿no? Debemos ver la cara materna, que es mate, es un color mate, roja, con surcos y elevaciones, como le habíamos dicho, los cotiledones que pueden ser de 12 a 20, 25, dicen algunos, bueno, pero por ahí van, ¿no?
Pero lo fundamental es buscar si hay lesiones saca bocado, así como si se los ha, si nosotros lo hubiésemos, si el ratón se lo ha roído, ¿no? Buscar hematomas y qué porcentaje está comprometido, por ejemplo. Y esto puede tener valor médico legal, porque una mujer puede decir, puede llegar al hospital, nosotros diagnosticamos desprendimiento de placenta y entramos a sala de operaciones con una super emergencia, porque sí lo es, y en 20 minutos ya está solucionado todo el problema, y la mujer, el feto muere, y la mujer nos dice, no, yo he llegado, mi bebé ha estado vivo, yo lo he sentido, está bien, pero si tiene un porcentaje mayor al 50%, mayor a 50%, olvídense, ese feto ya prácticamente, la mayoría de fetos van a ser muertos. A mayor porcentaje de desprendimiento, mayor posibilidad de alteración en la vitalidad del feto, en la vitalidad y en su recuperación, porque a veces salen vivos, pero prácticamente ya moribundos, ¿no? Revisar las membranas también, chicos. ¿Ya? Se pone a contraluz las membranas, ¿no? Se viste nuevamente la placenta, se ven a contraluz las membranas y de ese modo nosotros vamos viendo si es que están completas, si son simétricas, ¿ya? Y si no hay presencia de bordes, de vasos ahí a nivel de los bordes que pueden interrumpirse, como habíamos dicho, buscando un cotiledón aberrante, entonces. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente, ¿no? La cara, no se olviden, la cara materna, el cordón, miren dónde se divide el cordón prácticamente en la torta placentaria, se divide, ¿no? Acá vemos la cara materna, la cara materna con sus surcos y elevaciones como circunvoluciones, ¿no? Acá vemos las membranas, estamos examinando su integridad, igual acá estamos integrando su integridad. Acá les dejo un videíto que puede ayudarles en cuanto a lo que se hace, ¿no? Cómo invierten la gente las membranas para poder seguir. Eso es el alumbramiento normal, el alumbramiento fisiológico, cuando uno deja sin intervención. La Organización Mundial de la Salud, dentro de las estrategias, ¿no? Nos recomienda que practicamos el alumbramiento dirigido. ¿Por qué? Porque el manejo activo del tercer periodo del parto ayuda a prevenir la hemorragia. Por esta razón, ayuda a prevenir la hemorragia. ¿Y qué cosa es el alumbramiento dirigido? Es una estrategia, pues, en la cual nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la hemorragia postparto. ¿Y cómo se hace? Pues debemos tener siempre listo, allí cuando nosotros tenemos el parto, la oxitocina, ¿ya? Debemos tener la oxitocina y una jeringa cargada. Hacemos la tracción controlada del cordón umbilical y la contracción del útero. La contracción del útero. Y se agrega a ello el masaje uterino durante los primeros minutos de la expulsión del feto. Primeras horas. Entonces el masaje uterino. Son recomendaciones. Entonces, acá, ¿cómo hacemos el alumbramiento dirigido? Ya. Primero, cerciorarnos de que tenemos el insumo. ¿Qué necesitamos? Una jeringa y la oxitocina. ¿Ya? Dentro del primer minuto después del nacimiento del bebé, nosotros debemos palpar el abdomen y constatar que no haya otro feto.
recién allí vamos a administrar la oxitocina en el deltoides, en la cara anterior del muslo o en la zona glútea, pero cuando la mujer está recostada, como la recuestan, ¿no? A veces con la pierna colgando o la pierna en estribo, entonces es más difícil, acostúmbrense a ponerle en el hombro, que es más fácil, o en la cara anterior del muslo. Se administra 10 unidades internacionales de oxitocina por vía intramuscular. Van a encontrar bibliografías que le dice, después del nacimiento del hombro anterior, se administra la oxitocina. Pero muchas veces nosotros no sabemos si es un solo feto, o son 2 fetos, o son 3 fetos. Nosotros no sabemos cómo ha pasado. Entonces, inicialmente sí, esa era la recomendación, pero después la Organización Mundial de la Salud dio esta recomendación que hemos señalado acá en este casillo, de esperar, ¿no? Esperar, nace el bebé, ¿no? Esperamos, ¿no? Tocamos, si es que no hay feto, administramos la oxitocina y hacemos estas maniobras que vamos a describir. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguien quiere intervenir? Entonces, ¿por qué preferimos la oxitocina? Porque tiene un efecto rápido, de 2 a 3 minutos, tiene mínimos efectos colaterales, ¿no? Se puede utilizar en esencia con todas las mujeres. Por eso es mejor usar la oxitocina. ¿Cuál es el gol estándar para el alumbramiento activo? La oxitocina. Si no tenemos oxitocina, podemos usar cualquiera de los otros, pero con mucho cuidado. Por ejemplo, la ergometrina, o sea, derivado del cortisol, ¿no? La ergometrina nos puede ayudar. Hay que poner intramuscular, actúa un poquito más tarde, no siempre está disponible, ¿no? También las prostaglandinas, ¿no? O los análogos, según tengamos, ¿no? La prostaglandina F2 alfa, los análogos de prostaglandina T1 o 2, ¿no? Pero aquí con estos sí debemos tener mucho cuidado con los pacientes asmáticos, por ejemplo, o con los pacientes hipertensos, usar la ergometrina, cuidado, porque puede la mujer tener un episodio hipertensivo y puede convulsionar o puede propiciar un accidente cerebrovascular. Entonces, la atracción y contratracción del útero. Eso es el alumbramiento dirigido o manejo activo del alumbramiento. Eso es. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una mano, ¿ya? Va a nivel del cordón que está pinzado por una Fester, ¿no? Generalmente es una fina Fester, la que tengan. Puede ser Fester o mejor todavía, si es una pinza de coger, o la que tengan. El asunto es de que clampen, ¿no? Pero les digo, ¿no? Una pinza de coger sería bueno. ¿Ya? Entonces, esa mano va a tomar la pinza que está cerca al periné, al introito. Y la otra mano se coloca por encima de la sínfisis, ¿no? Del pubis. Y sirve para estabilizar el útero, para estabilizar. No es para empujar el útero, no lo lleva hacia el ombligo, no, simplemente lo fija. Entonces, la contratracción tiene como fin evitar la inversión uterina. ¿Ya? Entonces, yo lo prefiero de este modo porque así yo puedo con mi mano
tener la sensación de que el útero está ahí y si está contraído. Entonces, la mano suprapúbica hace la contratracción, ¿no? Y la mano que está en el cordón hace la tracción uterina. La tracción es imprimir una fuerza contraria, ¿ya?, para estabilizar algo. No es para desplazar, ¿no?, sino para estabilizar. No es que yo jale. Yo no jalo, sino estabilizo. Le pongo una fuerza ahí estándar, ¿no? Una fuerza, perdón, no estándar, sino una fuerza constante, que no es creciente. Fijo el útero y cuando viene la contracción, ahí es donde yo voy a hacer lo que estamos describiendo. Mantenemos una tensión leve en el cordón umbilical y esperamos una contracción fuerte que generalmente se presenta luego de 2 o 3 minutos de administrado el oxitóxico. ¿Ya? Cuando el útero se redondea y el cordón tiende a alargarse, entonces ahí sí, de una manera delicada, debemos traccionar el cordón hacia abajo para extraer la placenta, pero fijando el útero para que no se invierta, para que no se venga hacia abajo, no se invierte el útero. Entonces, si después de 30 o 40 segundos de tracción controlada del cordón, la placenta no ha descendido, es porque todavía no se ha desprendido, entonces no continuar, porque ahí podremos propiciar la inversión uterina. Aquí ya debemos esperar la contracción siguiente y vamos a repetir el procedimiento. Vamos a repetir el procedimiento. Allí ya tomaremos entonces cuando ya sale la placenta, tomaremos el útero en copa, como dijimos, y hacemos ya la maniobra de Dublín para favorecer el desprendimiento de las membranas. Si se produce el arrancamiento del cordón, o sea, la avulsión del cordón umbilical, ahí sí estar preparados para hacer el alumbramiento manual de la placenta. Nunca aplique tracción al cordón umbilical sin aplicar contratracción por encima de la sínfisis del pubis con la otra mano. Porque va a ocurrir esto, miren. Va a ocurrir, ¿ya?, que se va a desprender el útero y vamos a tener esta figura. Acá. Esta figura. Aparece el útero como un mioma, como una bola. Pero esta es la cara interna del útero. La cara endometrial, vamos a decir así. La cavidad uterina aparece como una bola. Y se tienen que hacer algunas maniobras de reposición que después ya en la clase siguiente les deben a ustedes mencionar. Nunca se olvide de revisar la placenta concienzudamente para detectar si es que hay alguna alteración a nivel de la misma, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, junto con otros centros de rectores en la materia, recomiendan que se realice el manejo activo, y por los años 2012, por allí, por esos años, 2012 o 2014, si mal no recuerdo, se hizo una cruzada y en toda Latinoamérica se estuvo haciendo capacitaciones en estas cosas para el manejo activo del tercer periodo, pero se buscó evidencia, porque esto ya se había hecho desde los años fines de 1990, alrededor del 2000, por ahí sí se hizo un proyecto MNH, en el cual en los diferentes países del mundo se capacitó y se pudo variar la conducta hacia el manejo activo, porque antes todo era alumbramiento fisiológico. A mí me enseñaron
doctor, usted no haga nada. Usted mire y vea que el cordón descienda. Y una vez que descienda y viene el cordón, allí es donde usted va a sacar la placenta. Es alumbramiento expectante. Pero el manejo activo es decir, usted haga lo que tiene que hacer. Ponga oxitocina, tracción contra tracción del cordón, retire la placenta y haga masaje uterino. Es manejo activo del tercer periodo del parto. ¿Sí? Eso es. Entonces, se buscó evidencia y, entonces, ¿en qué consistía esto? Aplicar un útero tónico, pinzar el cordón, tracción controlada, masaje uterino en las primeras 2 horas. Entonces, ustedes tienen ahí su lista de chequeo de lo que van a hacer. Entonces, ¿qué se vio? Que con el manejo activo del tercer periodo del parto, que es la prevención de hemorragia posparto es mucho mejor. Es mejor hacer manejo activo que la conducta expectante porque se previene la hemorragia posparto. ¿No? Se previene, por lo tanto, el uso de sangre y hemoderivados. Donde sí tenemos un poquito más es de que la emesis del embarazo y que en algunos casos, ¿no? Algunos pocos casos, se tiene que hacer remoción manual de placenta. Pero básicamente esto parece estar en relación a el entrenamiento del operador. Entonces, respecto al recién nacido, se tiene una menor tasa de ingresos a UCI de recién nacido, ¿no? Con estos niveles de evidencia. Entonces, el manejo activo del tercer periodo del parto previene el sangrado mayor en el posparto. Hay menor riesgo de transfusión, o sea, menos uso de sangre y hemoderivados. Hay una mayor presencia de mesis y un dolor por la contracción uterina en el puerperio. Pero yo creo que esto y esto justifican de lejos estos efectos. ¿Por qué? Porque recuerden, en el mundo la hemorragia es lo que más mata. Con esto se ha disminuido tremendamente. Y si yo estoy en un sitio donde no tengo sangre, tengo menos posibilidades de usarlo, va a ser mejor. Por eso salva vidas. Eso es lo que hay respecto de esto. Entonces, el alumbramiento patológico, ¿no? Acá tenemos recordar es que el alumbramiento puede ser entonces fisiológico, dirigido, corregido, manual. Ya, alumbramiento patológico. Causas, tenemos la hemorragia debido a atonía uterina, retención de restos placentarios, rotura uterina, ¿no? La retención de placenta, que puede ser por contractilidad anormal, ¿no? Contractilidad anormal, o por acretismo placentario, por último la inversión uterina. Nosotros no vamos a ver todo esto, vamos a ver simplemente lo que concierne a placenta y al canal del parto. Entonces, cualquier alteración que ocurra durante el alumbramiento normal, a veces es iatrogénico debido a un mal manejo. Y esto puede ocasionar diversas complicaciones como hemorragia, retención de placenta e inversión uterina. Si la placenta no se ha desprendido luego de 30 minutos, ¿no? Luego de 30 minutos, entonces nosotros tenemos que diagnosticar retención de placenta. Aquí debemos iniciar con maniobras correctivas, ¿ya? Si esas maniobras correctivas fracasan, ¿no? O sea, la maniobra ECREDE, ¿no? Les vamos a mencionar luego. Si esas maniobras fracasan, entonces nosotros debemos prepararnos para la extracción manual de la placenta. En estos casos, cuando uno va a hacer ya invasivo, se recomienda la administración de una profilaxis antibiótica.
Puede ser una cefalosporina de primera, segunda generación, no hay ningún problema. Entonces, si la placenta no sale, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, ¿ya?, sondar, o sea, que la vejiga está vacía y reconsiderar el uso de oxitocina. Esto es cuando la placenta, ¿no?, nosotros vemos, ya está algo desprendida, no sale, entonces hacemos la maniobra de Freund o la maniobra de Credé. La maniobra de, acá, por favor, no sé qué pasó, acá la maniobra de Freund es esta, la maniobra de Credé es esta. Esta es Credé, acá no es de Freund de Credé, sino es maniobra de Freund, una, y maniobra de Credé, otra. Esto no está aquí. Y esto debe estar acá. Por favor. ¿Sí? ¿Tomaron nota, chicos? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, Listo, doctor. listo, listo. Entonces, la maniobra de Freund consiste en que se hace un masaje suprapúbico en dirección hacia el cuerpo del útero, mientras la otra mano sostiene la placenta. Esto ayuda a desprender las membranas o algún fragmento que haya quedado. Esa es la maniobra de Freund. La maniobra de Credé, ¿no? El dedo pulgar de la mano fuerte va en la cara anterior, ¿ya?, en el fondo uterino, y la palma con los 4 dedos van sobre la cara posterior y se ejerce una presión, así como quien exprime, en dirección hacia la vagina. Pero debe ser una expresión, si bien enérgica, pero que no puede ser repetida más de 2 veces. Y así 1 o 2 veces no sale, dejarlo ahí, porque se puede favorecer la inversión uterina. Entonces, ya, la placenta está retenida, ya pasó el tiempo, nosotros diagnosticamos retención de placenta, que tenemos entre 1 y 2% de incidencia, ¿no? Puede ser que la placenta esté encarcerada, ¿no? Ya la placenta desprendida permanece en la cavidad uterina o parcialmente en la vagina por espasmo del istmo uterino. Y da una imagen de reloj de arena. También puede deberse a una retención placentaria por debilidad de las contracciones uterinas o adherencia patológica de la placenta. Lo que decíamos, que se altera la membrana de Nitabuch y las vellosidades, ¿no?, invaden más allá de la decidua y penetran o se adosan al mismo músculo uterino. Eso se llama acretismo placentario, que van a revisar después, y que tiene 3 modalidades. El acretismo en sí, como tal, acretismo, cuando la placenta y el útero, ¿no?, el miometrio, se besan, vamos a decirlo así, están ahí pegaditos, pero no ha penetrado mayormente, más que está adosado. Cuando ya penetra hacia al mismo músculo un poco más, se llama placenta increta. Hipercreta cuando va hasta la serosa o fuera de ella, ¿no? Entonces, repetimos que se recomienda la dosis profiláctica de antibióticos para realizar la extracción manual de la placenta. En la retención de placenta hay unos factores predisponentes, como es la multiparidad, el antecedente del legrado uterino, el antecedente de placenta previa, o si la placenta es previa en este caso, y sobre todo el antecedente de cirugía uterina. Cirugía uterina, ¿ya? Entonces, sí, es cierto, el aumento de la cirugía uterina parece estar relacionado directamente proporcional al incremento de esta patología, sobre todo el acretismo, o sea, retener placenta por acretismo. Y esto tiene que ver la conducta del ginecobstetra. El ginecobstetra, actualmente todo es operar cesárea, cesárea, cesárea de la mujer. No, yo me hago mi cesárea porque no quiero sentir el dolor del parto.
muy bien, la recuperación de la cesárea es mucho más lenta. Pero tiene derecho, pero hay que hacerle saber de que el riesgo de acretismo placentario y de muerte después, porque sí se mueren las mujeres si no se dan cuenta, entonces es mayor a cada cesárea, del 12 al 20 y tantos, hasta la cuarta cesárea es que es 67% de posibilidad de placenta creta, con 4 cesáreas. ¿Ve? Entonces, aquí sí hay que ser conscientes. Y desde ya ustedes vayan formándose con la idea de revertir la tasa brutal de cesáreas. No puede ser que en la clínica se esté por sobre el 80% de cesáreas. ¿Por qué? Porque se ha judicializado este problema. ¿Algún problema? Juicio. Bueno, no, ¿para qué me hago problema? ¿Para qué me hago no, no es que para qué me hago problema. Yo debo actuar de acuerdo a mis guías y mis protocolos. Si yo me pego a mis protocolos o a mis guías de atención clínica, definitivamente me pueden hacer 100 juicios y no va a pasar nada porque la razón me asiste. Entonces, bien claro esto, chicos. Esto sí es fuera del contenido de la clase, pero sí tiene que ver con conducta. El profesor tiene que decirle a ustedes las cosas claramente. La retención de estos restos placentarios puede ocurrir en cualquier parto, ¿eh? Pero que sea mayor en las condiciones que le hemos dicho, una gran multípara, que ha tenido repetidos legrados o cesáreas previas con placenta previa, sí, eso sí. Pero hay que estar preparado para que en cualquier parto nos pueden hacer retención de restos placentarios, ¿no? Entonces, en caso de que la placenta esté desprendida e encarcerada, se debe realizar sondaje vesical y cese de la estimulación uterina. En este caso, cese, porque ya la placenta está desprendida. Desprendida. La maniobra de Credé se puede usar, ¿no? Ayudado por la maniobra de French, pero mucho cuidado, no repetirlo tanto. Y cuando la placenta no se ha desprendido, algunos autores dicen como primer paso la utilización de oxitóxicos vía parenteral o el cordón umbilical, ¿ya? Lo de vía parenteral sí está dentro del protocolo de que si no se desprendió, a ustedes le refieren a una paciente, no se desprendió la placenta, reinicie el alumbramiento dirigido como si recién lo fuese a realizar, ¿no? Entonces el oxitóxico ahí sí juega papel importante. Lo del cordón umbilical, hay trabajos por ahí, pero no es una recomendación y que esté escrito en alguna de las guías. Entonces, el alumbramiento manual de la placenta requiere ciertas cosas, de preferencia anestesia general o por lo menos una pseudoanalgesia fuerte, ¿no? Una posición ginecológica, la mano hábil en la vagina, una mano abdominal, identificar el borde útero placentario, se busca el plano de clivaje, desprende toda la superficie, se retira la placenta y se extrae de preferencia íntegra. No se arranca, chicos. Entonces, su mano hábil busca el cordón umbilical y llega hasta la base, la inserción. Entonces busca el borde interútero placentario, este bordecito. O sea, este borde, aquí, ¿no? Busca ese borde y con el borde cubital y la yema de los dedos va desprendiendo, va haciendo movimientos suaves, ¿ya? Si estos si estos movimientos suaves logran desprender la placenta, continúelo. Si no se encuentra plano de clivaje, entonces allí sí, nosotros vamos a diagnosticar acretismo placentario. Acretismo placentario. Y si hay acretismo placentario y tenemos una conducta quirúrgica, tenemos que preparar para cirugía, que en emergencia, bueno, a veces no se puede tener todo lo requerido, pero si fuese una
un acretismo previamente diagnosticado, como le van a explicar en la clase, probablemente requiera de la participación del urólogo, del cirujano, del usiólogo, de banco de sangre. Es una coordinación, un protocolo muy, muy exigente. Acá estamos nosotros en un caso de un acretismo placentario que tuvimos que ingresar. Y le salvamos la vida a la mujer porque el residente con muy con muy mal criterio, a pesar de haberlo estado orientando, hizo movimientos demasiado bruscos en la remoción y produjo desprendimiento que comenzó la paciente a sangrar y por eso tuvimos que entrar a sala. También se puede deber la retención de placenta por contracciones espásticas y sobre todo cuando se está a nivel del istmo, ¿no? Entonces se forma un anillo que se llama el anillo de Van. El útero adopta una forma de reloj de arena, ¿ya? Y esto es eh, un encarcelamiento placentario bastante frecuente. ¿Ya? La placenta puede estar desprendida en forma total o parcial o estar adherida o adherida completamente, ¿no? Nosotros tenemos contracciones espasmódicas de los cuernos uterinos, es otra forma, y esto tiene pues que ver con que se impide el desprendimiento y el descenso. Cuando la placenta está por encima del espasmo, ¿no? Por encima del espasmo y totalmente retenida, se llama encastillamiento. Y si está parcialmente descendida, ¿no? Parte en la cavidad y parte retenida sobre el anillo de espasmo, se llama engatillamiento. Son detalles que al final, la verdad, la conducta que uno tiene que hacer es la misma. En caso de que ya uno hace el alumbramiento dirigido, no se logra conseguir la expulsión de la placenta, se hace alumbramiento manual, y si el plano de clivaje no es completo, bueno, ya puede tratarse de un acretismo parcial, tendríamos que hacer una intervención que se llama legrado uterina puerperal, con unas curetas especiales que se llaman las curetas romas, curetas de pinar o curetas de Wallace, que son de gran tamaño. Imagínense esas curetas normales que llegan a aquí, no sirven para llegar al fondo del útero. En cambio, estas con las curetas especiales de Wallace sí se puede llegar a este fondo. La revisión del canal del parto tiene que ver, pues, siempre con la necesidad de que del área donde hemos atendido puede estar lesionada. Entonces debemos buscar sistemáticamente que esto no haya ocurrido y buscar la integridad de esto. Nosotros no vamos a garantizar que la restitución sea ad integrum, ¿no? Pero lo más importante será que el sitio esté en condiciones anatómicamente lo más adecuado posibles y que no sangre, sobre todo que no sangre, que es la complicación más frecuente, ¿no? Entonces se puede lesionar el cervix, la vagina, la vulva, ¿no? O extenderse inclusive hasta el recto y hacia el perineo anterior en los puntos parauretrales, ¿no? A nivel de las ninfas y todo esto. Estos son los factores, ¿no? De laceraciones durante el trabajo de parto, ¿no? Un parto instrumentado, unas variantes de la posición, las distocias de hombros, parto pelviano, productos macrosómicos, presentaciones compuestas. Algunos de estos que son muy necesario tomarlos en cuenta para poder sospechar que puede haberse producido. Todo feto macrosómico, todo parto, revisen si sangra, peor todavía, revisen el canal del parto. Entonces, la ampolla rectal de preferencia debe estar vacía, la vejiga vacía, una analgesia adecuada. Inmediatamente después del alumbramiento deben tener
un instrumental mínimo adecuado y una iluminación. Y para eso deben tener mínimo valvas de Eastman, deben tener pinzas de Fester, ¿ya? De rectas o curvas, y material de sutura, gasas y antisépticos, de preferencia la clorhexidina, gluconato, no la clorhexidina eh, al 2 al 4%, ¿no? Y la iodopovino al 10%. Al 10% es solución, al 8% es espuma, ¿no? La clorhexidina cetrimida es para material. Si tienen cetrimida no es para tejido vivo, es para material, para este tipo de materiales. Tiene que ser gluconato, clorhexidina entre 2 y 4%. Ese es el material básico. Y tienen que hacer la revisión del cuello. ¿Cómo? Aquí brevemente voy a hacer un esquema. Este es el cuello del útero, por ejemplo, ¿no? Entonces, se toma el labio anterior con una pinza Fester y se toma a las 3 horario. Entonces, reviso este cuadrante. No hay nada, paso la pinza de las 12 a las 6, ¿no? Y reviso este cuadrante. Luego paso esta pinza de las 3 a las 9 y reviso este cuadrante. Esta pinza vuelve a su sitio original y reviso este cuadrante. Si todo está íntegro, hay pequeños desgarritos menores de 1 centímetro, 2 centímetros, no hay ningún problema. El problema está cuando el cuello está aquí y tengo un desgarro, ¿no? Este es el cuello, ¿no? Este es el cuello, y aquí tengo un desgarro, ¿no? Aquí, este es el problema. Entonces, aquí sí yo debo de poner un punto de fijación 2 centímetros por detrás del vértice de este ángulo. ¿Por qué? Porque los vasos se retraen. Entonces, si yo comienzo aquí, este vaso puede continuar sangrando, sangrando, sangrando y hace un gran hematoma. Pues acá le puedo poner de acuerdo a lo que yo sé mis puntos, hacer la reparación y cerrar, restituirla. Porque si no, esto sangra, sangra. Si ustedes no tienen material y están en sus serums, están solos, agarran una pinza cualquiera, pinza de Fester o la que sea, la colocan aquí en el vértice del ángulo, una buena toma aquí, ¿ya? Y se van con su paciente hasta el sitio donde le puedan encontrar este material para sutura. ¿Ya, chicos? A ver, vamos. Esto demora 3 minutos este video, a ver, ojalá que lo podamos jalar. Dios. Bueno, no sé qué pasa que no lo puedo jalar. Bueno. Doctor, tiene que salir del modo presentación para que pueda ingresar al video. Sí, Pone sí. control y Sí, hace clic en el link. Correcto. Control. Y clic. Sí, control. Sí, aquí está. Eso, ahí está. Con eso sí. Este es un video hecho por unos chicos en Nicaragua que después de algunos años tuvimos de estar ahí y tuvimos la oportunidad. Ahí les va. Doctor, tiene que compartir nuevamente la pantalla para que podamos ver el video. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Por ende, prevenir la hemorragia por parto, reducir los requerimientos de transfusión sanguínea y el tiempo de estancia por las complicaciones derivadas de su no utilización.
Signo de outfit. Colocamos la pinza de kosher sobre el cordón revuelto al bar y podemos observar que a medida que se produce el deceso placentario, la pinza se aleja del lugar primitivo. Signo de Koxner negativo. Cuando al sostener el cordón con una mano y desplazar hacia arriba el cuerpo uterino con la otra, el cordón umbilical asciende. Como consecuencia, la placenta no ha descendido. Signo de Koxner positivo. Cuando al sostener el cordón con una mano y desplazar el cuerpo uterino con la otra, el cordón umbilical permanece inmóvil, no indicará que la placenta está descendida. Signo de Strassman negativo. Cuando la mano que sostiene el cordón umbilical recibe la transmisión o propagación del fondo uterino, se considera que la placenta no ha desprendido. Signo de Strassman positivo. Cuando no hay propagación del movimiento, lo cual indica que la placenta ha descendido. Signo de Fabry o del pescador. Cuando se realizan sacudidas al cordón y se transmiten o no a la mano abdominal. Administración inmediata de oxitocina. Palpe el abdomen para descartar la presencia de otro bebé y posteriormente realice una aplicación de 10 unidades de oxitocina intramuscular, bien sea en el deltoide o en el núcleo, inmediatamente después del nacimiento del bebé, pero antes del nacimiento de la placenta, aun cuando se ha utilizado oxitocina para la inducción y conducción. Tensión controlada del cordón umbilical. Se realiza después de haber observado los signos de desprendimiento y durante una contracción para evitar la diversión uterina. Pince el cordón umbilical utilizando una pinza Forester y sostenga el cordón pinzado y el extremo de la pinza con una mano. Coloque la otra mano por encima del pubis de la mujer y estabilice el útero aplicando una contracción durante la tracción controlada del cordón umbilical. Jale el cordón hacia abajo con mucha delicadeza para extraer la placenta. Al ser expulsada la placenta, sosténgala con las dos manos y hágala girar con delicadeza a favor de la manecilla de reloj. A esto se conoce como el signo de Dublin, hasta que la membrana quede retorcida y la placenta se desprenda por completo. Posteriormente, examine la placenta y colóquela en un recipiente estéril. Masaje fúndico suave. Practique periódicamente el masaje uterino con el fin de estimular la contracción uterina y la formación del globo de seguridad abdominal. Repita el masaje cada 15 minutos durante la primera 2 horas.